¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio, por esta oportunidad preciosa que me brinda. Le pido que sea de bendición, de inspiración, de motivación, pero sobre todo de utilidad para cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, que juntos encontremos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros en este día, y no solamente las encontremos, sino que las entendamos, las internalicemos y las pongamos en práctica para honra y gloria de nuestro Dios. Estamos en la lección número 6 de este segundo trimestre del año 2026. Guerreros de oración es el título en la temática de esta semana. Hemos estado hablando acerca de personajes que hicieron de la oración su herramienta de defensa, que hicieron de la oración su estilo de vida y como consecuencia entonces obtuvieron victoria sobre el pecado, obtuvieron victoria sobre la tentación, obtuvieron la victoria sobre las acechanzas del enemigo. Y lo más interesante de todo esto es que esa misma bendición está a disposición para cada uno de nosotros. También nosotros estamos llamados a ser victoriosos si hacemos de la oración nuestra herramienta y nuestro estilo de vida. La sección para hoy lleva como título Moisés, un líder consagrado. Ustedes recuerdan que en el día de ayer hablamos acerca de Enoc y vimos una característica muy interesante en la vida de Enoc. Es que Enoc caminó con Dios. Pero, ¿sabes? Vamos a encontrar mayor información, por supuesto, que de Enoc en la vida de Moisés. Vamos a encontrar allí en la Biblia más información acerca de este hombre. En primer lugar, porque es el que escribe el Pentateuco, los 5 libros iniciales de la palabra de Dios, pero también porque es el líder que el Señor va a utilizar para traer de Egipto a su pueblo, establecerlo en la tierra prometida y hacer de ellos una nación. Así que Moisés es un caudillo, Moisés es un patriarca, Moisés es un estadista, Moisés es el hombre que Dios utiliza para formar la nación. Y hay más información, por supuesto, como ya lo dijimos, de Moisés que de Enoc. Hay un gran número de diálogos que nosotros vamos a encontrar allí en el Pentateuco entre Dios y Moisés. Era costumbre de Moisés orar a Dios, caminar con Dios, hablar con Dios, consultar a Dios. Y vamos a darnos cuenta que la parte más importante de la vida de Moisés, la etapa más importante de la vida de Moisés, y su importancia y éxito como dirigente piadoso, pues parte de esa comunión constante y permanente con Dios. Ustedes recuerdan los primeros 40 años en el palacio, no hay mucha información aparte de lo que ocurre en los últimos días de esos 40 años antes de que él huya al desierto. Pero es allí en el desierto y es a través de esa relación con Dios que él llega a conocerle de tal forma que su vida cambia y ahora no es el líder impulsivo que era cuando príncipe, sino que es un dirigente piadoso, el hombre más manso de toda la tierra, según la descripción que hace el mismo Dios. Vino como consecuencia, repito, de esa comunión constante, de esa comunión permanente con el Padre. Ustedes recuerdan la experiencia en la zarza, ¿verdad? Fue la primera vez que escuchó la voz de Dios en forma directa. ¿Se imaginan esa experiencia, esa emoción? Él vio la zarza que no se consumía aunque estaba prendida en fuego, subió para verla y cuando estaba acercándose Dios le habla
y Dios le encarga una tarea, la tarea de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Y ustedes saben todo lo que ocurre después. La lección hace un contraste entre lo que ocurrió con el pueblo cuando Dios decide hablarle, cuando Dios quiere darle su ley. Ellos se resisten, le dicen a Moisés, habla tú por nosotros, no queremos escuchar la voz de Dios. No sé cómo reaccionaríamos nosotros, pero en frío parece una decisión bastante desacertada, ¿verdad? Bastante boba. Qué privilegio escuchar la voz de Dios. Moisés la escuchaba, porque no solamente eran esos diálogos que ya hemos mencionado cuando él se comunicaba con Dios, cuando él interactuaba con el Señor. Es que Moisés vivía constantemente en la presencia de Dios, constantemente en la atmósfera celestial. Tanto es así que dice la palabra de Dios que cuando bajó del monte tuvo que taparse el rostro porque nadie podía sostenerle la mirada por lo brillante que la tenía, por lo brillante que tenía su rostro. Señal de que había estado con Dios. Y vamos a mirar que en medio de esa vida de consagración, Moisés fue un líder consagrado, como dice el título de la sección de hoy. En medio de esa consagración, Moisés va a interceder aún por su propia familia. Y ustedes recuerdan, ¿verdad? Aarón es, vamos a decirlo así, el autor material del becerro de oro. Es el que fabrica aquel becerro que condujo a la idolatría allí al pueblo de Israel. Y Moisés intercede, vamos a verlo en Éxodo 32, Deuteronomio capítulo 9, Moisés intercede por Aarón y por todo el pueblo. Su otra intercesión familiar fue por María. María habló en contra de Moisés, en contra del liderazgo. Parece que los celos la estaban carcomiendo en una actitud sin duda, sin ninguna explicación. Porque si alguien sabía quién era Moisés, era María. Y entonces, por haber hablado en contra del líder, María queda leprosa. Y María iba a morir, ¿sabes?, de esta lepra. Pero Moisés intercede. El agraviado, el hombre que fue agraviado por lo que María acababa de hacer, intercede por ella. Aquí hay un poderoso reflejo de la gracia perdonadora de Dios que estaba en el corazón de Moisés. Intercedió por su hermana con todo el corazón. No lo hizo a regañadientes, forzado, no. Porque, repito, hay un poderoso reflejo de la gracia perdonadora de Dios. Esa gracia que lo había alcanzado, él ahora la estaba viviendo para dársela a los demás. Un hombre que fue transformado gracias a la relación permanente y constante con nuestro Dios. Esa experiencia puede ser tuya y mía. Si no lo hemos alcanzado, no es culpa de Dios, es culpa de nuestra mala comunicación, de nuestros pecados. Por eso, esta semana la lección nos está llamando a una vida de consagración y de caminar con Dios. ¿Te parece que oremos para que Dios nos dé el privilegio de ser también hombres y mujeres consagrados a Él? Vamos a orar. Querido Padre, gracias por la sección de este día. Señor, el ejemplo de Moisés nos muestra claramente cómo podemos nosotros llegar a ser si nos colocamos en tus manos. No somos consagrados porque no oramos,
porque no pasamos tiempo contigo. Perdónanos, Señor, ayúdanos. Queremos entregarnos por completo a ti, no para que la gente nos aplauda, no para que la gente nos vea, sino para que te honremos, Señor. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.